Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. ¿Qué semana hemos tenido? Una semana concentrado en varios temas. Este horrible incidente ocurrido en el sector de Naco, de un joven que evidentemente con serios problemas apuñaló a varias personas, provocando la muerte de una señora y de otros vecinos. Terrible. Semana de las tensiones en torno a la obra para tratar de aflojar el tráfico vehicular hacia el sector de Arroyo Hondo y toda esa zona aledaña, con el epicentro del Jardín Botánico. Si el botánico sería mutilado, si no sería mutilado, si se le llevaría un pedazo, si sí, si no. Información, desinformación, protesta incluida el domingo pasado. Exposición del presidente en la semanal sobre este caso y después una gran exposición el miércoles donde se dieron todas las explicaciones oficiales finalmente. Pero también una semana de mucha actividad en el Congreso al concluir la legislatura actual este sábado y entonces una prisa por terminar varios proyectos, entre ellos dos códigos vitales, varias leyes, pues dos códigos vitales y de mucha controversia, el Código Laboral y el Código Penal, que finalmente se le dio salida como se ha estado hablando. Así llegamos a este final de semana con las puertas abiertas hacia el Día del Padre, que es el domingo, y la conclusión prácticamente de este séptimo mes del año, el mes de julio, porque termina la semana próxima, pero ya este es el último fin de semana de este mes de julio. Esta semana he conversado con Julián Roa sobre los temas internacionales y con él vamos a pasar una revista de lo que está pasando en el entorno de Donald Trump, en Gaza, en Venezuela, en Haití y la situación rusa-ucraniana, que no puede quedarse en el análisis de la situación internacional. Mi columna de esta semana en Listín Diario, titulada El poder de una buena publicidad. Analizo spots que se han publicado y esa buena creatividad que se está poniendo en manos de la gente para promocionar productos, pero también para exaltar valores. Conversé también con Carlos Cuello. Todo esto después de la pausa. Leyendo en Listín el comentario de G. del Cordero sobre la publicista Damaris de Filló, rememoré campañas emblemáticas producidas por brillantes creativos, como las del inmenso Nandi Rivas en aquellas series Mi Pueblo Natal y Somos un Pueblo que Canta, de Ron Barceló, una de tantas que conectaron con la gente, que nos educaron sobre nuestros valores y nuestra identidad. De aquellos 80 a la fecha, se han producido verdaderas joyas de la creatividad publicitaria, aunque también mucha basura, baratijas y hasta producciones de mal gusto. Cito spots en el aire desplegados por empresas emblemáticas que como consumidor considero logros, a mi apreciación y gusto, de la conexión procurada. Expogar de Banreservas, que relata episodios del diario vivir, la chica que va de viaje, la pareja en carretera, la pareja pintando el hogar y la repostera magistralmente expuestos. El Buen Día de Café Santo Domingo, que presenta en hechos en paralelo cómo una pareja enfrenta los tropiezos cotidianos con un sentido positivo. El poder de la sonrisa, de ARS Humano, que en múltiples escenarios muestra cómo una sonrisa cambia en positivo la tristeza o el reto. La conexión con la familia, del Banco Popular, que con un falso escenario presenta cómo estando lejos
país está cerca, con las esperadas remesas enviadas a esos seres queridos. Otro, del VHD, el utility, a quien los demás le dejan todo para hacer. Gracias, GDL, por recordarnos y permitirnos honrar a nuestros grandes creativos de antes y de ahora, de la buena publicidad de siempre. Nandy Rivas, Nonora, Checheo Rivera, Freddy Ginebra, Mike Alfonseca, José Antonio Rodríguez, René del Risco, Ramoncito Díaz, Efraín Castillo, Iván García, Juan José Ayuso y Eduardo Balcácer. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para pasar revista a los hechos importantes que ocurren en el exterior. Y uno lo ve las cosas muy lejos, pero están aquí. Ya la comunicación del mundo es una cosa instantánea. Estamos al día de lo que está pasando y los reflejos que situaciones en otras latitudes tienen sobre la economía, sobre la vida social, sobre la política, sobre el diario vivir también en República Dominicana. Así como usted lo ve, dice, no, eso es por allá, por Tanzania, llévese de eso. Llévese de eso. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo digo, Donald Trump es una tromba de estar en la palestra pública, en la discusión cotidiana. Él no puede estar tranquilo, él no puede irse un fin de semana a jugar golf. Yo le voy a decir a mi compañero y amigo de muchos años, Julián Roa, que él y Carlos Cuello, que también juega golf, lo inviten un día a una partidita para que se divierta con los chistes de Carlos Cuello. ¿No es así, don Julián? Buenas noches. Buenas noches. A ver si se aplaca. Bueno, con los chistes de Carlos Cuello no se va a reír. Creo que solamente Carlos Cuello podrá reírse por dentro, ¿no verdad? De sus propios chistes. Entonces tú te ríes del chiste de los dos, uno con el truño y el otro... Buen drive tiene Donald Trump. Buen drive. Pega duro, como dice. Sí. ¿Cuál es el hándicap de él? Debe ser como 90 por ahí. Sí, debe andar por ahí. Porque no es un jugador permanente ni nada de eso. Y ya debe con la edad 15, es un 18. poco más, sí. Claro, hay que ponerle el hándicap que él quiera. Ajá. Se la está poniendo ahora Obama difícil, no se la va a poner al Cádiz que está anotando. Con el presidente Obama, el expresidente Obama, es una desconsideración, debo decir. Sí. No al presidente Barack Obama, sino a la imagen y a la figura del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido pocos escándalos con expresidentes. Usted recuerda el caso de aquel de, en los años 60, la renuncia de Spiro Agnew, sí. ¿no verdad? Sí, que fue que lo llevó como consecuencia el que era en aquel entonces un senador, lo llevó al cargo de vicepresidente. Claro, entonces llevó a Gerald Ford, que después trató de ser candidato. Entonces Gerald Ford llega como vicepresidente. Y después llega presidente cuando sale Nixon, pues cuando quiere ser candidato. Correcto. Y fracasa. Es la única vez. Se da el Watergate y llega a la presidencia. La única vez que una persona llega a vicepresidente sin ser electo y a presidente sin ser electo. Sí fue. Quiso reelegirse y no pudo. No, claro que no. Esa es la verdad. Claro que no. Pero fue un escándalo el Spiro Agnew y el del propio Richard Nixon. Claro. Y en ninguno de esos casos, hay que decirlo, hubo desconsideración hacia la figura, ni por la prensa, hay que decirlo. Una vez se da el impeachment o se intentó dar el impeachment a Richard Nixon y renuncia, la prensa lo trató con mucha delicadeza. Ni siquiera con el caso de Bill Clinton. Tampoco. El caso de Mónica Lewinsky. Sí.
salió Bill Clinton y ha tenido toda la consideración. Sí. Porque hay un respeto para los Claro que sí, para la figura. Sí. Con el caso de Barack Obama y este maltrato de Donald Trump, tiene que ver con la... Usted recuerda hace unos días que Barack Obama dijo que él podía estar explorando la idea de volver a ser candidato. Sí. Como Donald Trump dijo que va a poner un grupo de juristas a investigar, si puede haber un tercer periodo, porque estos dos que él ha tenido no han sido consecutivos. Pues Barack Obama le respondió, le dijo que él está explorando también la idea de volver a ser candidato. Mira, la llevaría fuerza Donald Trump. No, innegablemente. El fenómeno de Trump son de 4 años. Sí, porque Barack Obama es un tolete Totalmente. de político y acabado y De de los candidato, mejores presidentes y que de han tenido los carisma Estados y todo esto. Le tocó el periodo más difícil después de la Segunda Guerra Mundial, en términos financieros. Fue aquel famoso, aquí el quiebre del 2008, Sí, ¿verdad? claro. Que el quiebre de los bancos de Inmobiliario, inversión. sí. La crisis financiera, Estados Unidos ha tenido varias crisis financieras. La del 29, Que es fue la mayor de la gran todas. recesión, sí. La de los años 70, con el tema de la crisis petrolera, y esta del 2008. Y fue manejada correctamente. Sí. Aunque, como decía la prensa, las pérdidas, los beneficios fueron para los que quebraron los bancos. Las pérdidas se socializaron. La tuvo que pagar todo el pueblo norteamericano. Todo el mundo, sí. Pero Donald Trump es una persona muy atípica. Sí. Creo que estos serán sus últimos 3 años de gobierno. Y esa situación que tiene con los grupos de apoyo de él, la gente de Sí, del MAGA. del MAGA, Sí. ahora con el caso de Jeffrey Jeffrey Epstein. Einstein, sí. Sí. Porque el tema es que es un caso donde en los Estados Unidos hay cosas, hay íconos con lo que no se juega. Claro. Y eso es la pederastia. Así es. Y el caso de este señor que fue acusado y estando preso, se entonces suicida. se suicida Sí. o lo suicidan, como Una de las dicen. dos, claro. Digo porque mueve mucha Sí, especulación. sí. Porque se hablaba de que él tenía comprometidas listas y todo Correcto. esto Sí, claro. de medio Estados Unidos. No, y de parte del mundo. Y que, incluyendo algunos herederos al trono en Inglaterra. y que eso, eso podía causar un escándalo Innegable. a nivel mundial. Claro. Y el hombre, ya hay muerto el perro, sacaba la rabia, como dicen, por la desclasificación de estos documentos. Ahora están mencionando a Donald Trump, pero yo creo que la forma como se ha manejado y se ha reaccionado sobre esto no ha sido del todo la correcta. Lo Claro. que hablábamos hace un rato Sí. de la comunicación desde el Estado, desde los sectores de Sí. poder. Hay que saber hacerlo. El caso de Jeffrey Epstein, que es un multimillonario, prácticamente el Jet-C de Estados Unidos, sobre todo de Washington, consiste en una especie de paraíso sexual. Tenía su casa en la Florida y bueno, todo se hacía desde ahí. Tenía mujeres, tenía niñas, menores y todo esto. Todo por, eso. sí, por el Pero caso ahí de la está- pederastia. Ahí está media Europa también. Entonces es algo que Estados Unidos, si él no se suicidó, hubiera terminado como un caso sencillo, una especie de omertá. Pero con el suicidio de él eso tomó otro nivel, que va a terminar, yo estoy especulando, podría terminar en una acusación, como hay un fiscal especial para eso, pero a bajo nivel, porque Sí, al final la política exterior se impone a una política interna en los Estados Unidos. sí, pero de todas maneras mueve, como quiera que sea, mueve toda esa oleada que ha estado en el entorno mismo del propio Donald Trump, o sea, y no le hacen ninguna gracia. Absolutamente. Yo- Pero quizás el presidente Trump desclasifica los papeles no para que vean que él estuvo, sino para tratar de identificar a quién no se ha identificado Sí, todavía. eso te iba a decir. Que sí estuvo, ¿Quiénes están? sobre todo el Partido Demócrata. Que puede haber mucha gente preocupada por esa Claro. parte. A mí no me importa si Trump aparece, Ya lo que él tengo no- que aparecer yo. Un escándalo más, una raya al tigre. Claro, claro. Él los ha tenido todos. Así es. Sí. venimos a América. Sí. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hay como muy... Bueno, hay un sustituto, ha sido sustituido en el día de ayer al hombre fuerte, hombre en fuerte, Venezuela, claro. al poder en Venezuela, sobre todo a partir de las elecciones, que es a Padrino López. Padrino López era el jefe de las Fuerzas Armadas sí. venezolanas, del Ministerio de Defensa, como ellos llaman. Y en cierto modo es ha sido una especie de equilibrio dentro del PSV,
Padrino López, miembro del PSV. En Venezuela los militares votan y tienen decisiones políticas. Sí. En el caso de Padrino López, ha sido desde Chávez para acá, Chávez es el gran líder de todo el movimiento bolivariano. Y fue un amigo, un compañero de Padrino López. De hecho, quien asciende a la primera jefatura de las Fuerzas Armadas es Chávez, fundamentalmente. Y después de Maduro, de la muerte de Chávez, se ha mantenido como una especie de equilibrio entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Que es el otro gran poder. Que es el poder. Primero fue el poder asambleísta de la asamblea. Ahora es un poder con ramificación en varios ministerios. Claro. Hay una especie de acuerdo, de quipo quo, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. ¿Qué estará pasando ahí? El centro, al fin y al cabo, es López. ¿Qué está pasando? Bueno, Padrino López está sufriendo de cáncer de próstata, de lo mismo que murió Chávez. Sí. Han dicho que del aparato digestivo, pero parece que es cáncer de próstata. Pero usted no puede sacarlo hacia ningún lado, sí, porque corre riesgo recuérdese que hay una orden de apresamiento de él en Estados Unidos, pero hay una orden de apresamiento de él en Canadá. La Interpol, a cualquier país que él fuera, o que el avión hiciera una escala, podría terminar en manos de los Estados Unidos. Sí. Entonces tiene que tratarse en Venezuela. La situación en Cuba no es la misma cuando se trataba Chávez. No, ni va a tener el mismo nivel de cuando fue Chávez. Parece que por las imágenes que he visto en las presentaciones de él, las ojeras y esas cosas son fruto de la quimioterapia. Sí. Ya ha sido sustituido por otro militar. Habría que ver cómo se generan esas tensiones internas entre Diosdado Cabello, que tiene un equipo, tiene un grupo, Nicolás Maduro tiene otro. Una estructura, claro, cada uno. Cada uno de ellos. Sí. Y una parte minoritaria, un tercer grupo, que son los intelectuales de ese PSV, del cual lo formaba aquella Belia Jaua y ese grupo, sí, que habría que ver cómo se desarrolla. Son cómplices los tres en el golpe de Estado después de las elecciones, porque innegablemente las elecciones fueron fraudulentas. Sí, claro. Y si fueron fraudulentas solamente se mantenía con las Fuerzas Armadas. Sí. El gran golpista de las elecciones, las últimas elecciones, Padrino López, hay que decirlo. Sí, que en un momento determinado se estaba hablando de que él estaba como medio dubitativo. Sí, así es. Pues se habló de esto, pero después inclusive Estados Unidos intentó atraerlo, sí, eliminar todas esas restricciones de apresamiento, toda esa investigación. Al final terminó quedándose con el santo el gobierno de Venezuela. Con el santo y la limosna, así es, como se dice. Sí. Julián, ¿la violencia sigue en Haití? Sí. Han muerto en las últimas horas 3 miembros de la policía keniana y de la policía y uno de la policía haitiana en emboscadas o en tiroteos con las bandas, lo que demuestra que las bandas mantienen el mismo control. Pero mire, las bandas, su presión y su control y su terrorismo es en base a armas. Las armas, cuando usted utiliza las balas, se gastan, se acaban. Tiene que haber un suplidor que se la haga. El ICE de Estados Unidos, la Dirección de Migración Norteamericana, apresó en Miami a Regina Bulo. Sí. Regina Bulo fue candidato a la presidencia en Haití en las últimas, cuando perdió Jovenel Moïse, perdió de Jovenel Moïse, y representa uno de los sectores de poder en Haití, poder económico. Es propietario de bombas de combustible, es propietario de muchas empresas en Haití. Aunque vive en Miami. Vive en Miami y cometió, no sé si un error, pero una decisión que le ha costado el apresamiento. ¿Cuál es? Regina Bulo era norteamericano y para poder ser candidato a la presidencia en Haití tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana. Ahora Estados Unidos lo apresa bajo la ley de que a un residente permanente en los Estados Unidos que conspire o pueda generar crisis o problemas con la política exterior norteamericana, puede ser deportado. Sí. Significa que posiblemente termine, a menos que llegue a algún tipo de acuerdo con las autoridades norteamericanas, termine en el infierno que él mismo ha creado. Bulo es el líder, el financiador del grupo Vive Ensemble en Haití.
o vive junto, como La ellos gente lo dicen. de Jimmy Cherizier. De Cherizier, de ese grupo que es el mayoritario. Me imagino que con él, con la presa de Reginald Bullough, va a pasar, hay una especie de poner balo en remojo. Todo el que estaba financiando a otro grupo desde los Estados Unidos lo va a pensar. Sí. Esa es una de las salidas. Usted no va a hacer nada con los kenianos en Haití si sigue el financiamiento de esos grupos. Esos grupos son subalternos de los empresarios haitianos. La solución de la crisis está en los empresarios, no en quien está utilizando el músculo. Quienes lo crearon y quienes lo sostienen. Totalmente. Y Estados Unidos podría enviar a Bullough hacia Haití, al infierno que él mismo ha creado. Sí, pues ahí no habría seguridad para él. Terminará en República Dominicana. No necesariamente. Se enferma y por aquí por un humanitario lo mandan a República Dominicana, chequearse un hospital y aquí se queda. Si él está detenido, usted puede estar seguro que sus cuentas bancarias en los Estados Unidos deben estar claro, embargadas, sí. Congeladas. Por ahí es donde debe iniciar. Se dicen que él tiene, todo el proceso de desmovilización. Se ha dicho que él tiene una villa en la zona este del país, sí, aquí en República Dominicana. Él y otros. Hay uno de se habla de él. De los financiadores, que es uno de los mayores inversionistas en el tema del combustible en la República Dominicana. Sí. Son las acusaciones. Que fue echado de Canadá, precisamente. Ahí voy. Sí. No son acusaciones de los periodistas dominicanos. Tiene acusaciones de Canadá y de los propios Estados Unidos. Son acusaciones reales. Y fuertes. Y fuertes. Sí. Aquí tiene una gran influencia sobre algunos estamentos del Estado, hay que decir. Y de algunos entes políticos. Quiero ser un poquito conservador y delicado. Pero lo es. No, pero lo es. Lo es. Y porque hecho, es casi público. Uno de sus empleados prominentes, de su CEO, es asesor del presidente de la República. Por lo menos lo que se ha dicho. Entonces eso es delicado. Sopla. Tenemos que saber realmente de cuáles son los equipos que vamos a jugar. Sí. Si queremos pacificar y que Haití vuelva a su... Por lo menos eso debería explicarse y aclararse. Sí, por lo menos el gobierno debería aclararlo. Sí. Y no lo ha hecho. Sí. Debió darse explicaciones sobre eso. Sí. Estamos viendo en Gaza una situación horrible, dantesca. Terrible. Así es. Uno se acuerda de Somalia, sí, de la crisis en Biafra, sí, de los niños en Biafra. Así es. Con el costillaje fuera. Yo vi unas escenas, sí, yo no sé si tú la viste, Julián, en la televisión internacional, pero dantesca. El tema de la situación en Gaza es un tema complicado. Pues se complica cada vez más. Cada vez más. Lo cierto es que, como dije en su programa responsablemente, los atentados terroristas del 7 de octubre, hace 2 años, mataron más de 1.000 judíos. Y la reacción de Israel, primero de rabia, segundo de responder a ese pueblo lleno de temor y de todo, fue atacar la Franja de Gaza. Atacar al grupo Hamas, que es donde tiene su centro operativo. Pero la verdad, eso era entendible completamente. Pero la verdad es que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. En 1.500, 2.000 judíos muertos por casi 60.000 palestinos no tiene proporcionalidad. Y algo que tiene la guerra es proporcionalidad. Además, prolongada en el tiempo. Claro. El grupo Hamas cometió un error hace unos meses. Usted recuerda que en los acuerdos que se llegaron en Qatar, hubo una entrega de prisioneros. Bueno, pero entonces Hamas, en la entrega de prisioneros, hizo una especie de fiesta. Los prisioneros que entregó con vida fue una fiesta en el centro de Gaza, a Israel. Se lo entregó, por supuesto, a Naciones Unidas. Y los prisioneros que entregó muertos igual. Entonces Israel, es un juicio mío, la percepción que tenía Israel de que el grupo Hamas estaba debilitado y con confrontación interna dentro del grupo de palestinos. No era así. No era así. Y eso envalentonado a Israel. De hecho, usted recuerda que parte de los muertos que entregaron, de los secuestrados muertos, hubo que hacer pruebas de ADN. O sea, eso indignó más a la población judía y ha hecho que la propia población judía entienda que el grupo Hamas no solamente existe, sino que está en el corazón de los ciudadanos de Gaza. Y son desafiantes. Es una especie de una población que está secuestrada entre dos frentes. Hamas, por un lado, que entiende que, como dice su lema, o se decía Ismael Haniyeh, su primer ministro,
su líder, donde los palestinos, donde los judíos quieren vivir, los palestinos quieren morir. Es una guerra a muerte. Sí, sí. No estoy diciendo que Israel tenga razón, por supuesto. Y sobre todo que Israel recuerde que está dirigido por Benjamín Netanyahu y por el Likud, Sí. por los ortodoxos judíos, que a la vez han aprovechado esto, hay que decirlo, para ver cómo definitivamente tienen un control sobre Gaza. Cómo controlan militarmente la puerta de Rafah, las entradas entre Egipto y Gaza, y cómo mantienen un corredor permanente militar que divida a Gaza, como sucede en Cisjordania. Israel tiene una presencia militar permanente en Cisjordania. Hay una especie de autonomía tutelada en Cisjordania que no se consigue en Gaza. Lo que está tratando Israel es convertir en Gaza lo que es Cisjordania. Una especie de, tiene una autonomía, pero yo controlo la parte militar. Es no volver al 7 de octubre. Y por supuesto la víctima de estas dos ideas que se confrontan son los ciudadanos. En Gaza hay una hambruna. Gaza está pasando por una etapa de miseria espantosa, realmente. No hay medicina, no hay comida, no hay agua, no hay energía. Es algo que Naciones Unidas, de hecho los amigos de Israel han terminado, y me refiero al Reino Unido, a Canadá y otros países, han terminado condenando y pidiendo a Naciones Unidas que detenga el genocidio de Israel. No, y que se está prolongando en el tiempo. Totalmente. Uno pensó que cuando se derivó la guerra al tema de Irán, las cosas iban a bajar. Después de solucionado el tema de Irán, las cosas iban a bajar. Pues ahí hemos tenido escarceos con Siria, sigue la situación con el Líbano, con otros controles por el Líbano. O sea, la situación sigue en un estado muy alto. El tema de los drusos, Israel atacó 2 ciudades en Siria, que no es la capital, no es Damasco, y atacó 2 territorios bajo el argumento de que los ciudadanos en esos territorios estaban atacando a los drusos. Los drusos es una población minoritaria, que no está solamente en Siria, está en Siria, en Jordania, en el mismo Líbano y por supuesto en Israel. Es aunque tienen una derivación del Islam, es una derivación que es la más light, vamos a decir así. Sí. La que podría más acercarse. Y se conviven con los judíos. Exacto. Entonces, defender a los drusos no es por defender a los drusos. Es una manera de Israel establecer su Lebensraum, su Harlam, su territorio de dominio. Sí. Ya no solamente ataco a Irán, ya tengo control sobre cualquier decisión en Siria. Ni hablar del Líbano. El Líbano, claro. Y por supuesto, ni hablar del propio Israel con Palestina. Es una especie de envalentonamiento que, por supuesto, expande toda la crisis de la guerra. Pero eso lo que hace es prolongar una solución, hacerlo mucho más difícil. Totalmente. Porque ya no es solamente el tema de los secuestrados, el tema de que seguían lanzando misiles de vez en cuando desde algunos puntos en Gaza. Así es. Ya es una cuestión de subsistencia. Totalmente, totalmente. A otro nivel ya donde el mundo está espantado. Jamás quiere que los gazatíes se mueran de hambre. Sí. Israel quiere que jamás se rinda o que si no los gazatíes se mueran de hambre. Ambos extremos contra los gazatíes. Se le importa la vida y sobre todo la salud y la alimentación de esa población. No puedo terminar. Es una verdadera tragedia mundial. Así es. No podemos terminar este conversatorio sin ver los pasos que se están dando y echan para atrás y echan para adelante en el caso de Rusia con Ucrania. Se habla de nuevas conversaciones esta semana, pero además de eso, la posibilidad de llegar a acuerdos, ya Rusia ha dicho más categóricamente, mientras no haya un cese al fuego total, no podemos sentarnos a negociar un acuerdo de paz. Pero ellos quieren un cese al fuego unilateral de Ucrania contra ellos. Y sobre todo en los territorios que ya ocuparon. No, eso para ellos es innegociable. Eso es una situación complicada porque parte de esos ciudadanos de esos territorios quieren ser rusos, no quieren ser ucranianos. Así es. Porque esa ha sido su tradición. Así es, así es. Rusia, de perder en esa guerra de Ucrania la Crimea, la zona de Crimea, perdería el Mar Negro y perdería su posible hegemonía militar en el Mediterráneo. Eso le quitaría una pata desde el ámbito militar a Rusia. El mismo Sebastopol, todo el Donbass ruso, todo el Donbass ucranino,
la parte del sureste, los ciudadanos son de tradición rusa. Sí. Eran ucranianos en la medida que Ucrania mantenía una identidad y una solidaridad. Como, Pero es un asunto territorial, más bien que por Correctamente. sentimientos y por por costumbres. supuesto, aunque le parezca extraño para Europa y para los Estados Unidos, si Putin no llega a acuerdo es un tema de esperar tiempo. Putin tiene crisis interna en Rusia, Sí. innegablemente. ¿Hasta cuándo se va a mantener? No lo sé. ¿Hasta cuándo será su hegemonía? Tampoco lo sé. Pero los rusos han aportado más de 1 millón de muertos. Sí. Los ucranianos otra parte, pero Francia no ha aportado 1, ni Alemania, ni Estados Unidos. No. Significa que para Occidente, que no es Ucrania, que es el gran soporte financiero de Ucrania, el tema es un tema de esperar. Salgo de Ucrania, pero también salgo de Putin. Sí. Es un juego de dominó y un juego de ajedrez, un juego de tiempo fundamentalmente. Yo creo que sí, que las negociaciones que se celebraron esta semana en Estambul, la segunda ronda de negociaciones, aunque ambos van diciendo exactamente a qué van. Sí. Hay un tercer actor que fue visitado esta semana por Europa, por Ursula von der Leyen, que es China. Para Europa es inaceptable que China no intervenga en favor de Europa en la paz en Ucrania. China, por supuesto, lo hará para su debido tiempo. Sí. Ellos están jugando al no meterme en eso. Cuando las ventajas, sobre todo económicas, le favorezcan a China. Sí. China es el gran ganador de la guerra de confrontación rusa. A final de cuentas, claro, claro. Todo el petróleo que produce Moscú lo compra China a un precio asequible, 1. Y 2, todo lo que los insumos que consume de Rusia vienen de China, pero más aún, mantiene la economía, el crecimiento de la economía china. Va a depender, repito, de cuánta ventaja pueda sacar Beijing de esta crisis. Porque ya el tema ideológico no existe. No. Él es un tema económico. No importa el color del gato. Sí. Lo importante es que caza ratones. Así mismo. ¿Verdad? Gracias, don Julián. Gracias por sus reflexiones y sus informaciones sobre tema de la política internacional. Apasionante siempre. Usted con esa magistralidad que lo plantea y lo dice, que uno entiende a profundidad qué es lo que está pasando, porque a veces son unos nombres raros y unos escenarios geográficos también que uno no entiende. Usted lo pone en contexto. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, el día a día, el momento a momento de los pueblos de República Dominicana no está exento. ¿Qué pasa en la economía? Están pasando algunos eventos interesantes, como el tema del proyecto de ley de código laboral, que ya va avanzando en el Congreso con algunas nuevas aristas, pero también ya es un hecho definitivo, ya homologado por decreto presidencial, después de ser aprobado, de promulgación, después de ser aprobado por las autoridades legislativas, la fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hacienda se pasa a llamar ahora Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Qué trascendencia tiene eso para el manejo de toda la política económica
del gobierno y del país, don Carlos Cuello. ¿Usted qué sabe de eso? Bueno, buenas noches, don Buenas Rubén. noches, don Carlos. En realidad es un reencuentro, porque ya se había producido una escisión o un divorcio Bueno, entre estas dos entidades. Bueno, pues un divorcio incluso hasta que votaron a los maridos y a las esposas, porque uno renunció y uno renunció temprano y otro renunció después. No, pero no me refiero entre funcionarios. No. No. A las instituciones. Porque No, yo sé lo que tú estabas hablando, pues déjame ponerte la anteriormente, chinita. ¿te acuerdas que era Secretaría de Finanzas? Claro. Y la parte que se utilizó, digamos, la institución que se utilizó como base para crear el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, fue lo que era antes la Oficina Nacional de Planificación, Claro. ONAPLAN, ONAPLAN. que existía de los tiempos de Balaguer. Sí. ¿Cómo se llamaba? El de siempre, de toda Estrella. la vida. Sí, no, Estrella fue de los primeros, cuando se fundó, sí. en época de Balaguer, en los años 70, 80, por ahí. Pero, ¿cómo se llamaba? Yo te digo ahora. Un arquitecto. Sí, Sí, ya sé, me un recuerdo. hombre de Peña Gómez. Sí. Sí. Pero, como te digo, ONAPLAN, no sé si Mangual tuvo eso. Mangual. Sí. Sí, Tiene la Mangual. tiene la cabeza parecida a la Sí, tuya. sí, Mangual. Sí. Bueno, entonces era ONAPLAN y la verdad que se hacían las mismas funciones, ¿no? De Sí. planificación y desarrollo, pobreza. Incluso tenía a su cargo el presupuesto. Sí, en esa era una época. dependencia de finanzas. Sí, ok. Entonces se creó el Ministerio de Economía y ahora lo que se está haciendo es integrando, obviamente con un cambio, porque ahora se va a llamar Hacienda Y economía. y Economía. Como te digo, antes era finanzas. Sí, Entonces, el hecho de que se produzca la fusión debería garantizar una mayor eficientización de los recursos. Esa es la idea de una fusión. Entre otras cosas, reducción de personal. gasto. De gasto en general, sí, ¿no? Sí. Porque ahora, al ser una, se supone que va a necesitar menos personal, reducción de la infraestructura, unificación de actividades. No necesariamente eso se produce de inmediato, porque la fusión tiene un proceso que es costoso en materia de honorarios, reubicación y la misma integración del personal, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, lo cierto es que esta fusión debería producir eso, como todas las fusiones, pero no es lo que hemos estado viendo. Se habla, ahora quedamos con 23 ministerios. Estados Unidos no llega a 20. No, claro. Creo que tiene 17. Y Francia también, ¿eh? Nosotros tenemos 23. Pero ya se está... Con el de justicia 24 ahora. Ah, bueno, eso es lo que te iba a decir, que se está cerrando uno Y y se está planteando la apertura de otro. Sí. Entonces, la verdad es que el objetivo que se persigue con una fusión, claro, además de lo económico, se supone que habrá mucha mejor integración de trabajo, Claro, pero claro. eso se debe corresponder con una mejor productividad. Eso te iba a decir, con resultados. Claro. Porque si no, seguir con la misma burocracia, aunque sean menos lo que los burócratas, no significa nada. Y la productividad, aunque quizás los gastos no sean necesariamente menores, pero la productividad beneficia a la economía. Lógico, claro que sí. No, Está claro. Debe ser así. Pero eso no es lo que hemos estado viendo. Recuérdate que en las EDE se eliminaron los 3 consejos, tú recuerdas. Y se hizo un consejo unificado. Unificado. Pero la pérdida de las EDE siguen en el 40.4%. Claro, claro. Y no tengo aquí los datos de la nómina, pero Lo que se dice. no es que- descarto. Claro, Bueno, claro. eso es lo que se dice. En el caso del gobierno, por ejemplo, con todas difusiones, y cambios y leyes y decretos de austeridad, bueno, estoy viendo aquí que según la CICERRIL, que es una entidad del gobierno, ¿no? De mayo a mayo, el año pasado a mayo de este año, el personal, la nómina pública pasó de 733.646 empleados a 757.000 empleados, un 3.2% más. Y eso es neto, porque todos los años también se producen Sí. retiros por pensiones, algunos casos habrá renuncia también.
O sea Sí, hay personas que se van al sector laboral o que se van del país, o al sector privado, o que se dedican a otra actividad, qué sé yo, eso no. digamos que eso son sustituciones. Sí. Pero si nada más fuera la sustitución, entonces se podría quedar Más o menos así. congelado, ¿no? No, hay un incremento de un 3.2%. Hay una estimación aquí que hace la CRE de que cada día se suman 85 empleados a la nómina pública. Y que en los últimos 10 años, de 16 a 25, ¿no? La nómina pública pasó de 530.000 empleados. A 756. Exacto, a lo que decíamos ahorita, 757. Un 42.8%. Tan solo 10 años. Entonces no es un asunto de este gobierno, es un asunto de la administración pública, ¿no? Sí. Y todos los nuevos gobiernos dicen que van a reducir la nómina, que van a eficientizar la gestión pública. Para nada se ve, no se siente. Bueno, pues nada más hay que ver que en los gastos de la burocracia estatal está más de 2/3 partes de lo que es el presupuesto. Y no hablemos de los gastos de servicios no personales, que el gobierno, teniendo un banco y teniendo propiedades, no entiendo por qué se involucran en alquileres de millones de dólares. Tuviste el caso ahora de pasaporte. Sí. No sé si tenía algún costo muy elevado hacer una segunda o tercera planta, la que tiene la feria, ¿no? No sé. Yo no entendí mucho eso, se tenía. Yo hubiese mudado a migración para otro sitio, yo uso todo eso para pasaporte si quiere, o viceversa, y le hago una parte arriba y alojo la otra parte. Yo no sé. Pero con lo que está pagando el gobierno de alquiler en dólares, oye, se podía hacer 2 torres. De ahora en adelante, 10 millones de dólares, 10 millones de pesos mensuales. Y de congestionar también la ciudad, ¿no? Hay instituciones que tú te las puedes llevar para áreas donde hay mucho, el gobierno tiene terreno todavía disponible. Pero va para Teleantillas, pasaporte. Donde estaba Teleantillas. Así es. En el edificio donde estaba Teleantillas están haciendo un tercer nivel, eran de 2 niveles, están haciendo un tercer nivel y están habilitando el sótano. Tiene un sótano muy grande donde se guardaba la utilería. Yo conozco muy bien ese edificio porque recuerda que yo participé en Teleantillas desde su fundación, porque era del Caribe y era ahí al lado. Yo conozco perfectamente todo lo que es el sótano donde se guardaba la utilería, las escenografías y todo ese tipo de cosas. Se limpió todo esto y se va a habilitar también como parte para que se pueda usar perfectamente bien, porque no hay un sótano que hay que bajar. Tiene entrada desde fuera por 2 de los lados. ¿Y parqueo habrá suficiente ahí? Yo no sé. La cantidad que había de parqueos para cuando estaba Teleantillas era suficiente porque el movimiento no es un movimiento de público. Oh. Es un movimiento muy poco de las personas que trabajaban ahí apenas o de uno que otro visitante. Yo no estoy convencido, no estoy seguro, aunque tenía un área perimetral bastante grande, no sé si la habilitarán para parqueo también, pero me da la impresión de que para un sitio de visitas públicas masivas en busca de un documento pueden hacer falta parqueos. Estoy casi convencido. Bueno, pero vamos a ver. Ahora, es mejor, vamos a decirlo así, que donde se pretendía poner. En Naco. Aquí en Naco, en la Roberto Pastoriza, casi que en la Tiradentes. Sí. Ahí era peor. No, ahí va a ser el un pandemonio que se iba a armar ahí era terrible. Ahí va a ser un caos. Sí, era terrible. El Banco Central informa la colocación de los recursos liberados. Esos son aquellos recursos que anunció el banco, que ha ido soltando poco a poco, Carlos. Sí, eran 81.000 millones. Sí. Y obviamente el propósito de esa inyección era dinamizar la economía ya en la entrada de este segundo semestre, ¿no? Una economía que ha estado frenada y se está reflejando con la desaceleración en el ritmo de crecimiento, ¿no? De esos 81.000 millones, el Banco Central dice haber colocado ya 33.000 millones de pesos, compuesto por 19.508 liberalización de encaje y 13.000 por aplazamiento. Recuérdate que eran diferentes conceptos, ¿no?
El informe del Banco Central que esto ha beneficiado a 682 empresas en condiciones más favorables, incluyendo 199 MIPYMES. Pues bueno, que una buena cantidad de MIPYMES. Sí, bueno, ese era el sector que más se quería proteger o apoyar. Ha beneficiado a 770 familias con préstamo hipotecario a tasa del 10% y hasta 10 años. O sea, ese es el primer informe del Banco Central a un mes. Un mes, sí, más o menos. A un mes, sí. Pero ¿se siente que se ha dinamizado la economía con esas inyecciones, Carlos? Yo creo que todavía, aun cuando los recursos se hayan invertido, ¿no? Un mes se va en evaluación, desembolso. O sea, es muy temprano todavía como para poder medir el efecto, ¿no? Sí se puede conocer a quienes se han dirigido esos recursos. Eso es importante. Sí, claro. Y por supuesto aquí yo entiendo que se habrá tomado una previsión para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado, de que se utilizaron los recursos para reenganche. Entonces no tenía ningún efecto. No, claro, claro. Si tú los reenganchabas, tú seguías con el proyecto que tenía anterior. Tú tenías un préstamo al 18, bueno, ahora mira, entraron aquí al 10. Sí. Sustituye una por otra. Claro. Paga y te reengancha en el otro. Ahí no hay ningún... Sí. No, al contrario. Bueno, hay un beneficio porque el que pagaba el 15 va a pagar el 10. Pero un beneficio muy concentrado, no que se amplía. Claro. Sí. Bueno, de todos modos, ojalá y estas inyecciones apoyen lo que es la dinamización de la economía, que es el propósito, ¿no? A sabiendas de que un mayor incremento en la liquidez, ahora mismo la inflación está bajo control, ¿no? Pero va a tener algún impacto sobre la tasa de cambio. Que de hecho ha estado ligero, aumentando, si ya sobrepasó los 60 y se estableció por encima de los 60. Exacto, 60, 60 y 60.50, 60.40, 60 puntos hasta 60 ha llegado, pues se estableció ya por encima de los 60 cuando bajó al 58 después del alza brusca en los primeros meses del año. Pero excepto que tenga un efecto muy significativo sobre la inflación, ese no es el problema ahora mismo. Porque ya se tiene proyectado ya que para la tasa para este año debería cerrar por encima de los 62. Claro, la tuvimos por encima de los 62 estuvo en el primer trimestre del año. Claro. Se logró revertir, ¿no? Pero de todos modos, ahora mismo, como te digo, la preocupación principal es la dinamización de la economía. Sabemos que esto no solamente va a depender de la inyección de recursos, ni mucho menos de la tasa de interés, por ejemplo, que es uno de los problemas que tiene la inyección de recursos. Que eso te iba a decir, cómo se compadece acciones de esta naturaleza con una tasa de interés que no baja, no se mueve y los efectos al mismo tiempo de el alza de la tasa del dólar. Y la incertidumbre. Sí, eso es lo peor. Usted no sabe hacia dónde va, por así Por eso decirlo. te digo, o sea, la tasa de interés no han cedido. Al contrario, se mantiene muy alta. Sí. Muy es una alta. queja. Sí. Entonces, por más que se diga, el costo del dinero incide en las decisiones. Muy caro. Tanto de consumo como de inversión. Claro. Como es lógico. Y si a eso tú le agregas la incertidumbre que ahora mismo rodea el panorama. Una ¿no? tormenta perfecta, por así decirlo. Sí, porque por ejemplo, en el caso del turismo, que lo comentábamos la semana pasada, que hay una desaceleración, pero no necesariamente depende de nosotros, es un problema del impacto de los fenómenos global, de la incertidumbre. Así es. Bueno, hay que ver cómo esto se va a manejar, porque ya el gobierno está haciendo su planificación definitiva, o sea, más encaminado hacia el año que viene, hacia concluir este año. Ya pasamos la primera mitad del año y ya está diseñando su visión hacia un nuevo presupuesto y hacia dónde va a dirigir el año próximo. Y no parece ser más halagüeño que este año. No, y fíjate que mira lo que son las proyecciones.
ese presupuesto no puede seguir acumulando déficit. No, y está planteado para el 2026 inicialmente. Lo que te iba a decir, la reforma fiscal. 2.9. Entonces, ahí iba. Eso va a precipitar lo que parece inevitable, que es hacer unos ajustes fiscales. Sí, en lo inmediato, y eso ya hay suficiente estadística, la reforma fiscal tiene un efecto de desaceleración en el crecimiento, claro. En lo inmediato. Claro. Obviamente, una vez que tú liberes la carga que tiene de pago de intereses, por ejemplo. 236.000 millones La partida más grande, para el año que viene, una cosa terrible. La partida más grande que tiene el presupuesto es la de los intereses de la deuda. Claro. Sí, tú lo has mencionado aquí, a mayo, los primeros 5 meses, son 152.000. Pero se tiene previsto que, bueno, los intereses de la deuda, estamos hablando del 26%. Sí, demasiado. Y educación e interés de la deuda tienen el 26 más 19, el 45.9% de lo que son los desembolsos del presupuesto. Casi la mitad. Entonces hay que buscar alguna solución a eso. Sí. Es inevitable pasar por una reforma fiscal. Y digo fiscal porque aquí hay que revisar cómo estamos gastando y cómo es que estamos ingresando. En principio los gobiernos lo que tienen es que buscar más dinero. Claro, buscar más dinero es una manera de tú corregir un déficit. Claro. Y alguien va a sentirse lesionado. No hay manera de que tú hagas una reforma fiscal por consenso. No, claro. Y aunque el presidente dijo que no en la última semanal de esta semana, que no había ninguna idea específica o especial o plan con llevar a Magín a la dirección del Ministerio de Economía, no cabe dudas de que en el imaginario general de la sociedad dominicana, comenzando por las partes productivas, por los empresarios, por el sistema financiero, entienden que la llegada de Magín es el diseño de una estructura de reforma fiscal o de aplicación de cambios fiscales. Yo no sé si la premura del gobierno era llevar a Magín o sacar al que estaba. No. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que la llegada de Magín, que ha sido incluso a propósito del proyecto de reforma fiscal y después de su frustración, ha mantenido una dinámica de explicación de que es necesaria la reforma. No, y su posición, con algunos cambios en relación a cómo se estructuró aquella, pero sí de que es necesaria. No, y tú y yo lo comentábamos la semana pasada. O sea, él ha sido un defensor de la reforma. Sí. Él lo ha manifestado y está en su artículo de opinión. Por eso te digo que aunque el presidente dijera que no, en el imaginario general está que ese es uno de los propósitos de la llegada de Magín. Sí, porque en definitiva no es un asunto de un funcionario, de la voluntad de un incumbente. Claro. Es una necesidad. Tú dices, bueno, hay que operar. Tú dices, no, yo no soy partidario de la cirugía, sí, pero es que es necesaria la cirugía. Hay que operar, sí. Y si tú no se haces la cirugía, las consecuencias entonces podrían ser peores. Sí. Quizás no haya necesidad de hacerla. Sí, a lo mejor no pasa nada, pero... No. O no hay necesidad de hacerla porque te mueres. Sí, como quiera. O las consecuencias no son tan serias como lo que se esperaban, pero hay consecuencias. Claro. Hay consecuencias y lo hemos estado viendo en el transcurso del tiempo, de cómo hemos estado en esos vaivenes, de cómo hemos tenido altas y bajas y cómo, lo que tú decías hace un momentito, cómo la proyección de futuro con estas incertidumbres no es posible hacerla. Claro. Y en la economía la planificación y esa proyección es vital. Claro. Es vital. Bueno, di que Dios nos coja confesado, yo no sé. Pero por ahí andan las cosas. O que nos pongan una penitencia benigna. Bueno, eso es otra cosa. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana. Qué bueno ponernos al día de lo que está pasando en la economía, en las finanzas nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un buen resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión.